Gracias, Diego. Gracias por la invitación a charlar con todos aquí. Buenas tardes para todos. Y bueno, me voy a presentar de nuevo, muy brevemente. Mi nombre es Antonio Vázquez Brust, soy argentino. Como dicen por aquí en Estados Unidos, nacido y criado en Buenos Aires. Em, y mi historia personal es una en la que se unieron la pasión por la tecnología y por el urbanismo. Mi carrera de grado es como licenciado en sistemas, o así se le llama en Argentina la carrera de computación, mi carrera de grado. Y me desempeñé una vez que me recibió, incluso antes, durante más o menos una década en la industria privada, trabajando en particular, casi 10 años seguidos trabajando para IBM en un puesto de la compañía que se llama arquitecto de sistemas. Y mi trabajo era diseñar infraestructuras de servidores, almacenamiento, redes de comunicaciones y etcétera. Pero como a veces pasa, en algún momento tuve una crisis de vocación y sentía que estaba un poco aburrido, así que conversé conmigo mismo a ver qué es lo que me interesaba hacer, esto hace un poco más de 5 años, y resultó ser que lo que más me fascinaba eran las ciudades. Yo en ese momento viajaba mucho por trabajo, viajaba un poco también por mi cuenta, y siempre terminaba en una urbe de 1 o 2 millones de habitantes como mínimo, ¿no? En lugar de ver las maravillas naturales. El caso es que volví a la universidad y hice un posgrado en el cual me formé como planificador urbano. Y ahí mismo, con mi background en tecnología y mis recientemente adquiridos conocimientos en sociología, economía urbana y esos temas, me di cuenta que hay una especie de colisión en curso entre las tecnologías de la información y la gestión de las ciudades y, en líneas generales, las regiones y los estados nacionales. Que eso, por supuesto, no hace falta que se los aclare a ustedes, que están todos en el tema. El caso es que también estuve atento al naciente campo de la informática urbana, que es una traducción del término en inglés Urban Informatics, que es un nuevo tipo de ciencia y práctica que se trata de investigar y practicar la aplicación de tecnología de la información para la gestión de ciudades. Así que, avisado esto, bueno, les cuento un poco en lo que estoy investigando. Estoy ahora participando de un par de proyectos de investigación dentro del Instituto de Estudios Urbanos de Harvard, aquí en Boston, donde estudio también. Uno de ellos se trata de utilizar información de redes sociales, en particular las cosas que la gente escribe en Twitter, para detectar el estado de ánimo y tratar de encontrar una correlación, si lo hubiera, entre el barrio en el que vive la gente y su estado de ánimo o humor. Es decir, poder probar científicamente, si es así como algunos sospechan, que el barrio donde uno vive moldea de cierta forma la personalidad de la gente. Y la otra investigación que estoy llevando a cabo es la de usar datos abiertos, usar información administrativa que generan las ciudades, como por ejemplo permisos de negocios, permisos de construcción y ese tipo de cosas, para detectar gentrificación, que es un término que supongo que también se han cruzado. Entonces la idea es descubrir si podemos predecir cuáles son las zonas urbanas que van a gentrificarse en base a indicadores que las ciudades ya tienen, pero todavía no saben cómo explotar. ¿Me siguen escuchando todos hasta aquí? Alto, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, ¿sabes qué? Diego, me voy a reconectar a la reunión, porque tengo audio debido a que estoy por teléfono, pero perdí la imagen. Pero si querés, ya podés ir viendo la presentación, los slides, digamos. Perfecto. Ahí estoy en la presentación, en el primer slide, donde dice informática urbana, definición, tendencias y cómo empezar. Bueno, pasemos una más. Temas. Ahí estoy viendo, perfecto. Bueno, el temario para hoy es en 3 partes. El primero es una definición para que estemos todos en la misma página, digamos, de lo que estamos hablando. El segundo es hablar de tendencias, que por suerte para los fines de esta charla y que sea breve, se han identificado 5 tendencias claras de las que puedo hablar, sirven como un punteo para la charla. Y por último, cómo empezar y próximos pasos. Yo lo dividí así debido a la audiencia. Si yo estuviera hablando ante una audiencia general, diría simplemente cómo empezar. Pero creo que todos los que están escuchando ya han empezado en estos temas, entonces quizás sea más valioso hablar de cómo continuar, cómo se puede profundizar en la transformación de la gestión pública en base a la información. Una más, digo, por favor. Bueno, ¿qué es la informática urbana? Son dos cosas. Porque digamos que es una práctica, es una ciencia que viene desde dos frentes. Primero desde la academia, que es la que define el nombre como Urban Informatics, y en forma muy reciente.
el programa en el que yo estoy formándome es un máster en ciencias, en informática urbana, y soy de la primera camada de alumnos. Es un posgrado que empezó justamente hace 6 meses. También en Nueva York, la New York University brinda un máster en ciencias en informática urbana, que también por primera vez en el 2014 tuvo su primera cohorte. Y ahora se está sumando un programa más en la Universidad Johns Hopkins de Chicago, sería el tercero que hay, por lo cual, bueno, es un campo naciente, pero al mismo tiempo está explotando. Pero por otro lado, por fuera de la academia viene la práctica. Eh, en realidad es difícil encontrar algo terriblemente novedoso porque uno siempre encuentra un ejemplo anterior. Y en diferentes ciudades alrededor del mundo, hace ya mucho tiempo, yo no sé, yo diría casi una década y quizás más, hay personas, hay geeks, hay programadores, hay gobernadores, hay funcionarios públicos que están aplicando, por supuesto, técnicas de análisis de información y datos para gestionar sus ciudades. Entonces, en resumen, la parte teórica de informática urbana es estudiar cuáles son las consecuencias sociales y humanas, y esa es clave porque tiene mucho que ver con las ciencias sociales, cuáles son las consecuencias en la sociedad de esta irrupción de la tecnología y esta explosión de datos en un contexto urbano. Que como viene el mundo, dentro de pronto decir urbano no va a significar nada porque vamos hacia un mundo urbanizado, ¿no? Hace ya, creo que 5 años, el balance de gente que vive en campo y que vive en la ciudad se volcó hacia la ciudad, o sea que por primera vez la humanidad, el ser humano es una especie urbana en su mayoría. Y esto obviamente no se va a revertir, lo cual nos genera a todos una inmensa cantidad de desafíos, pero tenemos que ser optimistas y también pensar que es una gran oportunidad, una vez que estemos todos juntos y apretaditos, para solucionar de una buena vez algunos de los problemas que hemos creado en nuestro camino. Y hablando de solucionar problemas, esto me lleva a la parte práctica. La informática urbana tiene muchos campos de estudio, pero su aplicación al fin y al cabo es usar información para mejorar el funcionamiento de las ciudades. Y yo acá evito usar la palabra Big Data, el término Big Data, porque es otro de esos términos que mucho no significa, en el sentido que lo que era Big Data en los años 90, hoy en día cabe en el celular que uno lleva en el bolsillo. Lo que es Big Data hoy, dentro de 5 años, de nuevo, no va a ser tan impresionante. La definición de Big Data es transitoria per se. Significa algo así como una cantidad de datos tan grandes que no sabemos bien cómo manejar. Pero yo prefiero decir simplemente data o decir información. Sea grande o sea chica, siempre hay una posibilidad de explotarla y de encontrar algo nuevo. ¿Podemos ver una más, Diego? Bueno, vamos a recapitular las tendencias. Cuando se habla de, vamos a decirlo nuevo, Big Data en la ciudad o de Urban Informatics, encontramos 5 temas de conversación, 5 tendencias que están, si bien interrelacionadas, tienen sus características propias. Acá agradezco al doctor Dan O'Brien, que es el director de investigación en el Instituto de Investigación Urbana de Boston, quien es el que en alguna charla que yo participé, y él también es uno de mis directores de investigación, suele hablar de estos 5 puntos, así que lo he tomado prestado y ahora se los voy a escribir a ustedes. Las tendencias son la aparición de nuevas fuentes de datos, o de datos que ya existían pero no se veían como origen de conocimiento nuevo o que cruzan áreas y ayudan en temas para los cuales no fueron originalmente pensados. Punto número 2, datos abiertos y transparencia. Ustedes me van a poder hablar a mí de eso más que yo a ustedes, así que sigamos. Número 3, el crowdsourcing y el citizen sensing, 2 términos que no me animé a traducir porque no aparecen aún en la literatura en español, pero bueno, crowdsourcing es cuando se le pasa al público, se le pasa a la masa ciudadana la responsabilidad y los medios para que resuelvan problemas. Y el citizen sensing es esta tendencia que estamos viendo de que ciudadanos hobbyistas, entusiastas, adquieren una plataforma de cómputo o sensores de bajo costo, como un Arduino, por ejemplo, crean una maquinita que mide smog o que mide decibeles en la vía pública o que mide temperatura y empiezan ellos mismos en una reversión del sentido en el que el flujo de información suele ser, que suele ser del Estado hacia el individuo, y ellos empiezan a saber, sin intermediarios, qué es lo que está pasando. Número 4 es la innovación tecnocrática en políticas públicas, y con esto me refiero a usar insights, usar conocimientos y revelaciones que surgen de la data para crear nueva política pública, para decidir nuevas ordenanzas municipales, para actualizar leyes, para derogar las que ya no sirven o para empezar a pensar las nuevas. Y por último, una comprensión más profunda de la ciudad. Esto vuelve quizás a lo académico, están apareciendo nuevas ciencias. Decir ciencia de las ciudades ya empieza a ser algo que se escucha muy seguido, y hay todo un nuevo campo de investigación
que toma la ciudad como su principal objeto de estudio. Y después les voy a explicar por qué yo pienso que esto también es una oportunidad para los municipios y los gobiernos. ¿Podemos ver una más, digo? ¿Sabes que no sé si las pasado? Ahí está, ahí lo veo. Yo tengo un ligero lag en mi conexión, pero ahí lo veo. Bueno, nuevas fuentes de datos. Cuando yo me refiero a nuevas fuentes de datos, podría empezar hablando de las redes sociales, en particular la información de Twitter, Instagram y otras cosas más que los adolescentes ya están usando y que nosotros nos vamos a enterar mañana, que generan una cantidad de información fabulosa para un planificador urbano. La imagen que estamos viendo acá, la capturé yo hace un mes, creo, donde escribí un pequeño programa que escuchaba, estaba atento a fotos que aparecían en la red social Flickr y a mensajes que aparecían en la red social Twitter dentro de las coordenadas geográficas de la ciudad de Buenos Aires. Capturé durante una semana, digamos, estuve espiando durante una semana y cuando lo que obtuve lo proyecté sobre un mapa de la ciudad. Y lo que descubrí, luego, bueno, apliqué algunas técnicas de análisis estadístico más serias que lo que voy a escribir ahora, pero lo que yo estaba probando es que la densidad de actividad en las redes sociales no corresponde a la densidad de la población de la ciudad, no importa si hay mucha o poca gente viviendo, sino que en realidad la intensidad de la actividad en redes sociales se correlaciona con el nivel socioeconómico de la gente que vive en ese barrio. Dicho de otras palabras, si nosotros estamos escuchando con mucha atención Twitter y definimos, por ejemplo, empezamos a sospechar si nuestras políticas públicas fueron efectivas o no, viendo la impresión o la opinión que ha generado en Twitter, si bien es extremadamente útil, también lo que vamos a estar haciendo es, sin darnos cuenta, concentrándonos en los niveles socioeconómicos altos, porque la realidad es que los niveles en las poblaciones en zonas que acá se llaman disadvantaged, es decir, donde algunas necesidades básicas aún no están cubiertas, por supuesto que no están tuiteando tanto. Pero bueno, este comentario tiene que ver con que todas estas grandes oportunidades también traen aparejada la necesidad de aplicar el sentido común y de aplicar un conocimiento de la ciudad que no necesariamente viene de la matemática, la estadística y la big data, sino de trabajarlo, ¿no?, en el día a día. ¿Podemos ver una más, Diego? El segundo tema es imagen satelital y área de demanda. Esto da para hacer una charla distinta o un seminario completo, pero tiene que ver con que hoy en día una persona puede gastar $500, ir a un supermercado y volverse a la casa con un dron. Y desde su celular hacerlo despegar y recorrer el barrio, filmando, fotografiando. Bueno, hay consecuencias para la privacidad y otras que se están discutiendo a nivel social. Están apareciendo leyes nuevas, un poco tarde, pero tratando de controlar este efecto. Pero lo que a mí me entusiasma, vamos a lo bueno, es que para un municipio, incluso para un municipio pequeño, no es inalcanzable tener fotografía aérea a demanda. Es decir, si queremos saber cómo está la crecida de un río cercano, si queremos saber un asentamiento informal que tanto se ha expandido semana a semana, si queremos saber cómo viene el tráfico de las autopistas que llevan a nuestra ciudad, podemos levantar el pequeño dron y verlo en el momento. Y también cuando hablo de imagen satelital a demanda, están apareciendo empresas nuevas que lo que hacen es poner en órbita satélites pequeños del tamaño de un mazo de naipes y generan fotografía de todo el mundo, o gradualmente van cubriendo todo el mundo, y por primera vez deja de ser extremadamente caro conseguir imagen satelital fresca o reciente. Empieza a estar al alcance de las instituciones e incluso de los individuos la capacidad de observar por satélite todo el mundo. Esto va a llevar, bueno, a un montón de cambios que estamos viendo, pero de nuevo es oportunidad. Una más, digo. Sensores de bajo costo, como el que vemos ahí. Este es un proyecto de la Universidad de Chicago, se llama Array of Things, y están instalando en cada poste de iluminación pública en la ciudad una cajita de plexiglas como la que se ve ahí, que ese es el prototipo. El modelo final va a tener una imagen por afuera hecha en colaboración con artistas locales. Pero el caso es que están empezando a pensar en nuevas utilidades, o lo que acá llamamos utilities, que sería infraestructura pública. Así como se espera de las ciudades que le brinden a cada ciudadano agua potable, capacidad de deshacerse de los residuos que generan electricidad y gas, se va a empezar a requerir, las ciudades van a empezar a verse en la posición en la que los ciudadanos esperan que la ciudad también brinde, desde conectividad a internet, que fue el primer paso, hasta ahora información en tiempo real de
nivel de polen en la atmósfera, alertas de alergia, alertas de ruido, etcétera, etcétera. Entonces en Chicago ya se está haciendo un proyecto piloto y están creando infraestructura pública nueva de lo que allí ocurra. Creo que muchas otras ciudades van a tomar el ejemplo. La cajita esa, por ejemplo, en Chicago hay ciertos problemas de alergias relacionadas con el polen y los contaminantes. Creo que uno de los proyectos de la ciudad es que cada ciudadano en su smartphone aclare si es alérgico. Eso es todo, y se lo guarda. Entonces, cuando está caminando por la ciudad, si pasa cerca de uno de estos sensores y los sensores han detectado que hay un nivel alto de polen o de smog, recibe automáticamente en su celular una alerta de que tenga cuidado, que se podrían activar sus alergias. No está mal, y abre el juego para pensar en muchas otras aplicaciones. Uno más, Diego, por favor. Y en particular, que este es el que, si se van a llevar un punto a casa, quiero que sea este, porque me parece más interesante y el que tiene un uso más directo, es el de empezar a usar los datos administrativos de la ciudad para descubrir nueva información. ¿Y a qué me refiero con esto? Todas las ciudades, por su funcionamiento, generan montones de datos, y esto desde hace décadas. Generan datos de código urbano, de definición de zonas donde se puede construir y donde no, de licencias que entregan para abrir nuevos negocios, de llamados que reciben con quejas donde hay ruido, donde hay basura, donde hay baches, potholes en el suelo, y toda esta información normalmente se archiva. Revolución de datos abiertos mediante, esta información se empieza a abrir, se empieza a catalogar, se empieza a clasificar y ofrecer al público, donde la idea es que ciudadanos emprendedores tomen estos datos y los usen para, una mirada de aplicaciones. Pero en realidad, la propia ciudad es la que debería ser la principal beneficiaria de los datos que genera en sí misma. La propia ciudad, si pudiera disponer o de un pequeño equipo de analistas o de un servicio externo que analice los datos por ella, puede tomar esta información que se produce casi como un subproducto, un producto secundario de su propia operación, y tomarla para descubrir cosas nuevas. Y el ejemplo que quiero dar acá es este índice. Lo que se ve en la imagen es un índice de riesgo de incendio. Lo generó un colega mío, uno de mis compañeros de estudio. Todos nosotros tenemos acceso a los datos que genera la ciudad de Boston. No solo los que la ciudad publica, sino también a los que están preparando, los que están en beta, digamos, que nosotros ya tenemos acceso a ellos para hacer, para practicar y aplicar analytics, técnicas de Big Data y lo que fuere. Este compañero mío toma la base de datos de la Oficina de Impuestos de Boston. La Oficina de Impuestos es interesante porque tiene una base de datos donde para cada parcela de la ciudad tiene los datos de qué hay edificado allí, cuántos pisos tiene y cuál es el valor del metro cuadrado, principalmente para cobrar impuestos, ¿verdad? Pero también entre esos datos figura el tipo de arquitectura, si la casa está hecha de madera, el tipo de cocina que tiene, el tipo de calefacción. Tiene un montón de datos, digamos, de datos colaterales que este colega y amigo tomó, y en base a ellos diseñó un algoritmo que, recorriendo la base de datos de la Oficina de Impuestos, se fija, por ejemplo, si la cocina está expuesta o no, si la calefacción es, por ejemplo, a gas natural, eléctrica o por combustible sólido, se fija qué tan antigua es la casa, y también se fija si está cerca de zonas industriales donde suele haber incendios que podrían propagarse. Y en base a eso, creó, es decir, en base a una base de datos de información impositiva, creó un índice que indica qué tan peligroso es en base a incendios la ubicación donde uno vive. Y de hecho la ciudad de Boston se mostró interesada, así que están charlando en estos días, están viendo si llevan eso a una política pública nueva. En particular, está la idea de detectar los domicilios que están en las zonas donde el riesgo de incendios es más grande, y que vaya alguien un representante del departamento de bomberos y les entregue gratuitamente un detector de humo. Y esto es clave porque, como suele pasar, las zonas donde el riesgo de incendio es más alto equivalen a ciertas zonas donde el nivel socioeconómico de la población es más bajo. Y no sería raro que, si bien es obligatorio por ley, algunas de estas casas, por un tema de falta de acceso o de falta de recursos, no tengan su detector de humo. Entonces, si la ciudad proactivamente entrega detectores de humo donde cree que el riesgo es más alto, podría en el mediano y largo plazo ahorrar decenas de miles de dólares. Una más, Diego. Bueno, pasamos al tema de que ustedes saben más, datos abiertos y transparencia. Y acá lo único que yo diría, lo simplificaría con un eslogan, digamos, que es nuevos derechos o nuevas demandas, porque yo creo que ya está ocurriendo. Esto no se va a revertir, la tendencia irá en alza, y a medida que los chicos que hoy tienen 15 años, 5 años o 20 años
continúan envejeciendo y se convierten en la mayoría, de la masa del electorado, van a exigir ciertas cosas que generaciones anteriores no exigieron o no exigimos. Y una de ellas va a ser un acceso directo a los datos que está manejando la ciudad. Entonces creo que los gobiernos se tienen que estar preparando para atender este tipo de demanda nueva de la ciudadanía, y este es el ejemplo de la ciudad de Boston, ¿no? Mi hogar adoptivo, donde la semana pasada el alcalde de la ciudad anunció un producto que se llama City Score. Yo lo llamo un producto porque, bueno, hay algo de marketing detrás de esto, ¿no? En las políticas así, es el arte de la oportunidad. Y lo que presenta es un tablero que se ve en la imagen, que parece como una serie de, parece como una lista de numeritos, algunos en blanco y otros en rojo. Estos números se comparan todos contra uno. Uno es el score que la ciudad tiene si cumplió sus objetivos. Por arriba de uno los está mejorando y por debajo de uno no está cumpliendo los objetivos que se plantea a sí mismo. Entonces la idea es que cualquier ciudadano, desde su celular o desde su computadora, abre la página boston.gov/cityscore y puede ver en tiempo real cómo la ciudad está haciendo su trabajo. Vamos a ver a dónde lleva esto, pero creo que es un ejemplo de algo que va a empezar a ser, empieza como un proyecto pionero y eventualmente será más o menos estable. Una más, Diego, por favor. Crowdsourcing y Citizen Sensing. Bueno, esto yo les había adelantado un poco. Una más, Diego. Ahí vamos a ver un ejemplo que se llama Adopte un hidrante. Los hidrantes son estas válvulas en la vía pública donde los bomberos acceden para conectar sus mangueras y en caso de un incendio, volvemos al tema de incendios, obviamente tener un volumen de agua alto como para apagarlo. Lo que ocurre aquí en Boston es que los inviernos son crudos y a veces nieva durante varios días seguidos. Cuando nieva mucho, todo queda bajo la nieve, incluyendo los hidrantes. Y pasó en algunas ocasiones que hubo un incendio o una alerta, llega el carro de bomberos, pero no sabían dónde estaba el hidrante. Y para la ciudad, el despliegue de detectar dónde los hidrantes quedan tapados por la nieve y mandar cuadrillas para que los despejen es altísimo, supera incluso el presupuesto que tiene una ciudad del primer mundo. Entonces, en un evento donde se juntó a la ciudad, armó hace 4 años más o menos, armó un espacio cómodo, proveyó los snacks y los refrescos, y llamó a la comunidad para que se reúna para hablar de iniciativas en que la comunidad puede colaborar con la ciudad. Y por supuesto se aseguró de atraer programadores, gente que sabe trabajar con bases de datos, etcétera. Y el proyecto que salió de esa jornada se llama Adopte un hidrante, que es un sistema que se prototipó rápido, se escribió ahí mismo en el contexto de estos 2 días de reunión, y tuvo éxito, que es una aplicación web muy simple, donde uno puede entrar, ver cuáles son los hidrantes que están cerca de la casa, y el que le quede cerca, adoptarlo. Cliquea sobre él, pone su nombre y sus datos de contacto y dice: yo prometo a estar vigilando este hidrante y si queda tapado por la nieve, tomarme la molestia de bajar con la palita y limpiarle el paso. Bueno, el proyecto fue un éxito y fue el principio de una serie de colaboraciones que aún continúa, que ha desembocado en cosas como este Cityscore que les contaba. Y algunos por aquí dicen que estos eventos de crowdsourcing, donde los ciudadanos reportan cosas o toman pequeñas responsabilidades sobre la ciudad, son como la droga de entrada para proyectos más complejos, ¿no? Son lo primero que uno prueba y le gusta, para luego pasar a un involucramiento más intenso, digamos, con la gestión de la ciudad. Una más, digo. Por ejemplo, empezar a hacer Citizen Sensing, que es cada ciudadano es una especie de sensor viviente que a medida que recorre la ciudad colecta datos. A veces en forma pasiva, como todos sabemos que los smartphones, los teléfonos celulares que llevamos en el bolsillo, están registrando nuestro paradero a medida que nos movemos, y muchas empresas acceden a estos datos para sus fines que suelen estar relacionados con el marketing, por ejemplo. Algunas universidades, y llegado al caso de algunas ciudades también, a veces compran estas bases de datos que tienen las empresas de telefonía celular para poder ver con otros fines que pueden ser académicos o de gestión por dónde se mueve la gente, etcétera. Pero eso es bastante pasivo y tiene, digamos, ribetes de invasión a la privacidad. Lo que yo quería también señalar, que es bastante más positivo, es cuando entusiastas acceden a una de estas plaquitas como la que se ve en la foto. Es una placa basada en Arduino que se llama Smart Cities, que tiene sensores de todo tipo, de polución, de humedad, de temperatura, de presión atmosférica, y se pueden conectar por Wi-Fi y creo que también con un chip telefónico a la red, a la internet,
Entonces uno puede ubicar estos sensores en su ciudad y en tiempo real medir este tipo de datos. El desafío que yo veo con plataformas como esta es el precio. Este Smart Citizen, yo pensé en comprarme una para tener, ¿no? Como vicio, para tener algún juguete más ahí en los estantes, pero vale 200 libras esterlinas. Entonces eso me frenó. Lo interesante es que yo creo que si volviéramos a mirar dentro de un año o 2 años va a valer la mitad y dentro de 10 años van a venir de regalo cuando uno se compra una caja de cereales para los chicos. Entonces, lo que importa es estar atentos a la tendencia y prepararnos para aprovechar la medida que se desarrolla. Uno más, digo, por favor. Bien, el punto cuarto es la innovación en políticas públicas. Que acá ya nos empezamos a poner más serios. Esto es la oportunidad de, utilizando los datos que tenemos, utilizando las revelaciones que a veces nos dan, o sin llegar a algo tan ambicioso, simplemente utilizándolos para medir de forma efectiva las métricas que nos proponemos, es decir, si tenemos tantos objetivos para este año, o si para el electorado un determinado punto es importante, decimos, bueno, este año vamos a tratar de que la tasa de robos violentos baje un 15%, o vamos a tratar de que este año la cantidad de baches al descubierto en la vía pública baje 50%. Una vez que definimos esas métricas y que definimos cómo vamos a medir lo bien o lo mal que estamos, podemos mostrarle al público si estamos cumpliendo o no. En el caso de que estar cumpliendo, por supuesto, ventajoso, es un éxito, pero en el caso de no estar cumpliendo, también abre la posibilidad de generar políticas nuevas. Si por alguna razón la ciudad no puede cumplir con el objetivo que se propone y que es el que acuerda con su electorado, con sus ciudadanos, al darse cuenta de que no puede llegar, no puede cumplir, lo que puede lograr también es con eso justificar políticas públicas nuevas para permitirle llegar a sus objetivos, que podrían ser aumentar algún impuesto para conseguir mayor presupuesto para el departamento que hace mantenimiento de la vía pública, o lograr que se imponga alguna ley municipal que impide la venta de alcohol cerca de los estadios deportivos el día que hay partido para evitar incidentes violentos o lo que fuere. Pero en todo caso esto es algo que ya está ocurriendo, por supuesto, está liderado por las grandes ciudades, como suele pasar, como Nueva York, como Boston, como Chicago, que ya tienen un tipo de funcionario público nuevo, ya están nombrando a su gerente general de tecnología, están presentando su oficina pública de datos abiertos, su oficina pública de innovación urbana, lo que fuere. Y el público también empieza a esperar ciertos servicios públicos online. Por ejemplo, quiere tener su portal de datos abiertos, quiere tener su portal de trámites en línea, se empieza a fastidiar si de verdad lo hacen ir en persona y llevar un formulario impreso por triplicado cuando quiere cambiar su domicilio o lo que fuere, lo querría hacer online. Y los mapas interactivos, que también es una cosa que suele ser un hit, sobre todo en aquellos lugares donde Google Maps todavía no muestra cómo moverse en transporte público. Cuando la ciudad hace el esfuerzo de poner un portal con un mapa donde la persona dice yo vivo aquí, trabajo allá, ¿cómo hago para llegar? Y ve la lista de buses o de trenes que puede tomar para hacerlo, eso es algo que se considera muy, muy, muy valioso. Ahora el tema es, en las ciudades pequeñas, también, en realidad, para las ciudades pequeñas esto es una oportunidad por otro lado, porque su estructura de gobierno es menor, su complejidad es menor, hay menos gente involucrada, y algunas de estas cosas tienen un costo de acceso muy bajo. Se pueden conseguir servicios tercerizados que lo hagan, se pueden comprar, se pueden subir a portales que están, bueno, Diego, seguramente por su relación con Diego saben que esto se puede, hay ciertas áreas que como servicios se pueden consumir, y es fácil empezar y es fácil crecer cuando hace falta. Entonces lo que yo creo que para ciudades más pequeñas, aquí la gran oportunidad es que se pueden mover rápido, pueden reaccionar, necesitan menos tiempo para reaccionar y pueden empezar a ofrecer a un costo comparativamente mucho menor servicios similares a los que las grandes ciudades están dándole a sus ciudadanos con mucho más esfuerzo. Uno más digo, por favor. Y entendiendo mejor la ciudad. Acá estamos, bueno, vuelvo a hablar del tema de las ciencias de la ciudad, City Science, Urban Science. Están empezando a aparecer programas de maestría como en el que estoy involucrado yo, donde uno se forma como especialista en ciudades o especialista en información de ciudades. En algún momento va a ser una carrera de grado, así como va a haber arquitectos e ingenieros civiles, va a haber científicos urbanos o urbanistas informáticos. Y lo que esto genera digamos, para el lado del gobierno, para el sector público, es una oportunidad enorme,
porque toda esta nueva rama académica toma a la ciudad inevitablemente como un laboratorio viviente, empieza a hacer cosas como las que hago yo, que monitorea en las redes sociales lo que ocurre, compara el sentimiento de la gente en redes sociales con lo que ocurre a nivel político, de intención de voto o lo que fuere, compara niveles sociodemográficos con actividad en redes sociales, y toda esta información que generamos al hacer eso para las ciudades es valiosísima. Entonces creo que es importante tender puentes entre los centros de investigación y las ciudades para que primero la ciudad pueda, por ejemplo, la información pública que genera, la información abierta, quiero decir, a veces no es fácil de analizar. Yo tengo una base de datos de 100.000 registros, pero como, digamos, como director de la Oficina de Transporte Público no sé cómo aplicar técnicas de análisis estadístico, no es lo mío generar un modelo de regresión lineal para predecir cuál es el área de la ciudad que en los próximos 5 años va a tener una mayor demanda de pasajeros. Pero quizás eso se le puede pasar se puede compartir esa información con un estudiante que fuera, al cual le sirve para su trabajo y el resultado puede ser extremadamente útil, valioso y adecuado para las necesidades de la ciudad. Entonces el mensaje que yo dejo aquí es que no creo que haya ciudad demasiado chica como para tener alguna clase de información que es útil para alguien que está estudiando las ciudades. Y no hay que dejarlo todo en manos de los grandes centros urbanos, el tema de formar partnerships con centros de estudio, porque también las ciudades pequeñas y las universidades más pequeñas pueden federarse, digamos, y generar información nueva o nuevas oportunidades de la misma calidad. Una más, digo, por favor. Entonces acá ya estamos cerrando la parte predefinida de la charla, ahora vamos a preguntas si ustedes quieren, pero me puse a pensar cómo se hace para empezar, o en el caso de los que ya han empezado, para avanzar con la aplicación de técnicas de informática urbana en la ciudad donde uno está. Entonces el paso 1, que es trabajoso, que es más fácil decirlo que hacerlo, es el de identificar dónde están los datos que la ciudad genera, identificar cuáles son los que debería tener pero no tiene. A veces esto implica responsabilizar a alguien, ¿no? Tiene que haber un encargado en diferentes áreas de la ciudad hacer la curaduría de sus datos. Luego hay que reunirlos todos porque vienen de fuentes disímiles, hay que catalogarlos para saber qué son y para qué sirven y finalmente publicarlos, ¿no? Compartirlos. Este es el paso, digamos, no diría de transparencia todavía. Este es el paso de empezar a tener datos abiertos. Pero datos abiertos por sí mismos no significa transparencia necesariamente, es un componente, pero la transparencia, creo yo, llega con el paso 2, que es la hora de la verdad. La ciudad define objetivos, se entiende que esto poniéndose de acuerdo con la población, digamos, tiene la responsabilidad de crear métricas, es decir, definir cómo va a medir si puede alcanzar un objetivo o no, y finalmente comparar lo que dicen los datos con lo que la ciudad preveía lograr o quería lograr. Eso sería análisis de performance. Y por supuesto los resultados se tienen que publicar idealmente en tiempo real o símil, porque no sirve tanto decir, bueno, el año pasado, es decir, hace 12 meses, no anduvimos bien con la tasa de accidentes fatales, si la gente se entera cuando ya no hay forma de reaccionar ni de aplicar correcciones. Y finalmente el paso 3, que es el más ambicioso, pero de nuevo, lo que hoy es ambicioso en poco tiempo va a empezar a ser moneda corriente, es la parte de las revelaciones, ¿no? Lo que en realidad cuando muchos hablan de Big Data empiezan por el final, empiezan a hablar de descubrir nuevos patrones, descubrir tendencias, predecir, ¿no? Adivinar lo que la gente va a hacer antes que la gente se le ocurra. No es tan fácil, sin embargo ahí está. Descubrir hechos desconocidos, anticipar lo que va a ocurrir y crear nuevas políticas, o para acompañar las tendencias beneficiosas o para controlar las tendencias que no lo son tanto. Y como lo habíamos comentado, de estos 3 pasos, lo que hay en común siempre, o sea, lo que no debería hacer falta ni aclararlo, es tener a la comunidad integrada. Esto tiene que ser un ida y vuelta entre los que gestionan la ciudad y los que viven en ella. Y la información debe ser compartida en todo momento, y además se deben crear espacios participativos. Un portal de datos abiertos es un espacio participativo. Pero también hay espacios participativos físicos, eventos como lo que se llaman hackatones, eventos de convocar a la comunidad para presentar nuevos proyectos, o solicitud de ideas, concursos, ese tipo de cosas. En resumidas cuentas es un montón de trabajo, nada es tan fácil, pero vale la pena. Creo dos cosas. Uno, los resultados cuando son positivos son asombrosos, son lo que hace que uno como
que está involucrado en las ciudades, en la gestión pública, que es fanático de ellos, se sienta satisfecho de lo que está haciendo, ¿no? Y lograr un impacto positivo sobre la sociedad. Y el punto número dos es que empieza a ser algo que los que son pioneros de esto lo muestran en el diario. Pero después de unos años ya no va a ser considerado una especie de regalo a la sociedad o algo inesperado, sino que se va a considerar algo esperado, parte normal del funcionamiento de los gobiernos. Entonces creo que es bueno que empecemos más pronto que tarde y que nos entrenemos en esto, que está en desarrollo, que aprendamos todos juntos y que en unos años más, cuando ya se haya convertido en un estándar, seamos buenos en lo que hacemos. Bueno, con esto, a ver, una más digo. Ahí estamos, este fue el último slide que tenía preparado. Ahora estoy leyendo los comentarios que me han dejado. A ver qué me perdí. Ah, el programa de hacer Skype en el Twitter, ¿cómo no? Charlie, mi programa está escrito mitad en Python, mitad en R. Pero supongo que si tú eres fluente en otro lenguaje, se puede aplicar. Y si te gustan estos, ya está. Array of Things, dice Charlie, exactamente. El proyecto está buenísimo. Array of Things es el proyecto de la Universidad de Chicago. A mí es uno de los que más me entusiasman, que hay ahora dando vueltas. Está fabuloso. Es más, me gustaría, en algún momento voy a ver si me puedo, así de cara dura, presentar y tener alguna clase de participación en persona en el proyecto. Chicago no me queda tan lejos tampoco. Aunque hace más frío que acá y a mí el frío no me gusta. Pero bueno, son sacrificios que uno hace. Charlie también me comenta, diseño. Bueno, ese proyecto tuyo, Charlie, me gustaría si me puedes pasar el link. Y de hecho, si en algún momento quizás también podría llegar a colaborar contigo, porque es algo que tengo en la cabeza estos días. Una de las nuevas tendencias que más me fascina es esta de sensores distribuidos. Ahí, perdón, un comentario que me gustaría hacer es, y medio pregunta también, Antonio. Hablaste de varios ejemplos en Chicago, en Boston, en Nueva York. ¿Hay algún caso, algún benchmark que estén usando de alguna ciudad fuera de Estados Unidos donde hayan visto mucho impacto en el tema de datos abiertos, innovación, urban informatics? Sí, hay una buena noticia y una mala. La buena noticia es que sí, de hecho muy lejos de los Estados Unidos. La mala noticia es que es en Singapur. Latinoamérica, está esa cosa, ¿no? Que en un momento se decía Latinoamérica es el patio de atrás de los Estados Unidos. Y si bien ya no es tan grave la situación geopolítica para nosotros los latinoamericanos, lo que pasa es que todavía estamos un poco fuera de los caminos más transitados. Que eso no significa que no ocurran cosas, el tema es la visibilidad. Creo que es muy difícil para nosotros los latinoamericanos tener visibilidad de la forma que tiene alguien que en Nueva York inaugura una estatua y sale en todos lados la noticia. eh, por lo tanto, lo que yo puedo decir es lo que estoy viendo de los papers que se publican, de dónde están los centros principales de investigación, etcétera, están muy concentrados en el primer mundo, en Norteamérica y en el Reino Unido por ahora. Barcelona, dentro del mundo latino, Barcelona es también un centro de innovación reconocido. Ahora, Sudamérica está un poco más lejos, en visibilidad. Pero bueno, creo que eso también nos plantea la oportunidad de llenar espacios que todavía no llena nadie, porque no esta falta de visibilidad significa que si logramos comunicar nuestros proyectos, si logramos mostrarlos, vamos a estar en un espacio relativamente vacío y eso es bueno tener espacio para crecer. Y ahí tal vez, esto es un comentario para todos. Bueno, Charlie hizo varios comentarios, pero acá hay muchos que están liderando iniciativas de datos abiertos en distintas latitudes en Latinoamérica. Bueno, y está un Mike desde la OEA en Washington también interesado en que esto pase. Casi generemos estos casos, estos espacios. En algunos casos, de nuevo, voy a mencionar nuevamente Providencia en Chile, haciendo cosas muy interesantes con lo que están abriendo de datos. Creo que sería buenísimo generar en algún momento, usando estos ejemplos, alguna buena colaboración con universidades o espacios como los que está generando Juan, que está mencionando ahí con estudiantes de electrónica, y llevarle estos ejemplos a Antonio para que él lo pueda también visibilizar allá en Boston, donde está estudiando, y bueno, mostrar un poco el avance que estamos teniendo en Latinoamérica en todos estos temas. Gente, ¿alguna pregunta que tengan cualquiera? Yo creo que ya lo saqué del mute forzado a todos, así que todos tienen la libertad de poder salir de mute si es que tienen alguna pregunta. Nos quedan nada más que, bueno, unos 5 minutos
porque quiero terminar en tiempo, sé que todos ustedes están ocupados y tienen mucho que hacer. Pero bueno, si hay alguna pregunta, este es el momento. Hola, habla Juan. Excelente todo lo que escuchamos. Una consultita, algo más práctico. Hablabas de las métricas para las ciudades. Eh, mm, ¿Hay algún lugar donde podamos ver así ejemplos de estas métricas que ciudades que quizás con menos recursos puedan empezar a adoptar? Obviamente que las métricas te va a forzar a que tengan los datos públicamente disponibles, entonces quizás centrarnos en las métricas puede ser un buen punto de tratar de forzar que los datos se publiquen. Sería lindo tener ejemplos de estas métricas para poder, bueno, pedir que se adopten, quizás. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Viva copiarse. Viva copiarse, viva imitar, porque lo que estamos tratando de hacer es mejorar la vida de la gente. Entonces esto no es un tema de que somos artistas que queremos una originalidad. Si una ciudad, con su presupuesto y sus analistas de datos generó métricas, es fabuloso que otras ciudades las miren, por supuesto que sí. El tema es si se comparte la salsa secreta, es decir, cómo desarrollaron el algoritmo, que no suelen ser complejos, no pasan mucho más allá de promedios y desvíos estándar, ¿no? Pero tu pregunta lo que me genera es, voy a averiguar aquí en Boston, donde tengo alguna llegada más, si puedo saber, y debería hacerlo, si no empiezo hago un pedido público, acceder al algoritmo, cuando digo algoritmo, que para que no sea tan impactante, cómo acceder a la formulita matemática, con lo cual pasan de los datos abiertos al resultado de la métrica. Y por supuesto que lo compartiría con ustedes, sin lugar a dudas. Y Así ahí, que si quieren, eso me lo llevo como pendiente. buenísimo eso, Antonio. Y ahí, Juan, tenemos algunos ejemplos de algunas de las ciudades con las que estamos trabajando que están generando este tipo de métricas o de cosas que quieren poder medir y cosas que quieren poder reportar a los ciudadanos. Así que en otra charla después o en un correo de seguimiento podemos hablar un poco de eso también. Pero buenísima, buenísima la pregunta. Ahí está Mike. Palabra, me interesa escuchar más sobre consideraciones de privacidad. ¿Qué valor tiene para sector privado? Y un comentario de difusión. Mike, si querés salir el mío, eso. Gracias, Diego, y gracias, Antonio, por la presentación. Felicitaciones y éxitos. En líneas de lo que escribí en el chat, particularmente, pues por supuesto nos da para hablar muchas horas sobre el tema de privacidad, pero como es un tema tan en la mesa en este momento, sí quisiera que a lo mejor si en el curso de la investigación y la implementación te has encontrado con algunas consideraciones particulares de privacidad, que nos pudieras ahondar sobre eso. Lo siguiente es, más allá de pensar de todo el tema de generación de política pública o de los aplicativos por parte de las ciudades directamente, si hay consideraciones sobre la apropiación, como no simplemente la apropiación del tema por parte del sector privado, sino por actores por fuera del gobierno y por fuera de sociedad civil, que estén interesados o estarían interesados en sacarle provecho a este tema. Me parece importante de explorar y de que nos cuente si hay aplicativos y si hay un modelo de negocio o si hay un valor importante para que el sector privado se sume. Y eso a lo mejor lo conecto con mi comentario sobre el tema de difusión, y bien lo tocaba Antonio, y es que pues lo importante para regiones donde no se ha aplicado es que se conozca. Y en ese conocer, pues es importante darle una salida a esto que está sucediendo y ponerlo en discusión. Y bueno, los que estamos aquí presentes sabemos y participamos de diferentes foros a nivel regional o subregional donde muy seguramente este tipo de presentación vendría muy bien. Yo sugeriría que el momento se abran las postulaciones para las diferentes instancias a nivel regional, ya sean las de gobierno abierto o las propias de datos abiertos, que pueda ser tratado. Y con eso y el tema del valor del sector privado,
Juan, precisamente, que nos acompaña hoy también y nos encontramos aquí en este webinario, hizo una recomendación al final de nuestro panel, Diego, sobre modelos de negocios de datos abiertos en Chile para poder juntar inversionistas con la idea, ¿no? Y de ser el caso de que pudiera incluso poder ser uno de las áreas de interés para la generación de este espacio este año en Condatos. Entonces sería el comentario que es más aislado del trabajo de Antonio, más para que nosotros lo pensemos, Diego bueno, Juan y todos los que participamos de ese ecosistema de Condatos. Y por el otro lado, sí, muy puntual, Antonio, en el tema de privacidad y el tema de valor agregado para el sector privado, me gustaría escuchar. Gracias. De acuerdo, Mike. Bueno, has tocado dos puntos en los cuales yo, cuando doy mi opinión, tengo que aclarar que es personal, porque tengo sentimientos fuertes acerca tanto de la privacidad como de las oportunidades de emprendedorismo con datos públicos. Así que esto a título personal. Y voy a tratar de ser breve porque es fascinante y podríamos hablar un par de horas. El primer tema es el de la privacidad. Lo que está ocurriendo hoy en día, en base a la facilidad que tenemos para acceder a datos personales de personas y todo lo que podemos hacer con ellos, en algunos años va a ser motivo como para enviar a la gente a la cárcel. Porque no hay límites establecidos y nos debemos todos como sociedad, en todo el mundo y en cada región, por supuesto, sentarnos a debatir qué es lo que queremos, qué tanto queremos entregar de nuestra privacidad, cuánto podemos ganar con compartir nuestros datos y cuáles son los espacios donde podemos estar seguros que vamos a estar solos. Es decir, tenemos que definir cuáles son los espacios donde uno puede vivir sin ser escuchado y analizado. Y esto va mucho más allá de los gobiernos regionales, tiene que ver también con el sector privado y en particular con Silicon Valley, ¿verdad? Yo estoy hablando con ustedes desde un celular en este momento y cada aplicación que yo tengo instalada sabe que estoy hablando. Entonces Google, Facebook, Instagram, Snapchat y lo que fuere, agregan a su base de datos que el usuario que soy yo, que tiene tal cuenta de correo, que vive en tal ciudad, ha estado hablando por teléfono 1 hora. Es algo que yo nunca di permiso. Y dejo que ocurra porque me da una ventaja, porque accedo a un servicio, porque es gratis. Aunque todo servicio que es gratis, en realidad lo que se está vendiendo es uno, la identidad de uno, ¿no? No nos tenemos que olvidar que si el servicio es gratuito, lo que se vende es uno, el usuario. Bien, las ciudades, comparada con algunas cosas que hacen desde la Secretaría de Inteligencia de los Estados Unidos hasta las empresas privadas, son bastante más inocentes. De todas formas, sí acceden a datos que son extremadamente sensibles. Por ejemplo, si la ciudad hace un índice de violaciones, por ejemplo, y no publica los nombres, pero publica dónde ocurrieron, o hace un mapa donde hubo violación, hace un mapa del crimen, donde hay de todo, muchas capas, ¿no? De hurto, un robo violento, asesinato, y hay una capa de datos que es violación, y pone pins en el mapa, y digamos, no es difícil deducir a quién le pasó algo cuando ve un pin puesto en el mapa. Entonces, si bien esto no significa que deberíamos paralizarnos, para nada, sí es importante estar atentos a que hay una gran charla pendiente en la sociedad, que es decir, primero exponer qué es lo que está pasando, porque yo creo que la mayoría del público no sabe cuánto de sus datos se está compartiendo con entidades diversas. Entonces, primero es blanquear y explicar todo lo que se sabe de un individuo hoy en día. Lo segundo es preguntarnos qué tanto estamos dispuestos a dejar libremente flotando y cuáles son los espacios donde nosotros queremos mantener privacidad. Y por último, hay que legislar. Esto viene acompañado de un nuevo set de derechos. Hoy en día hay capacidades que nunca existieron de traquear a la gente, de seguirla, de detectarla, de predecirla, que han sido acompañadas de nuevos derechos donde la gente puede decir si quiere o no ser parte de esos mecanismos. Así que bueno, esa sería mi respuesta en cuanto a privacidad. Que la resumo así, es urgente que como sociedad sepamos lo que está pasando y tomemos ownership, nos apropiemos del problema y nosotros podamos decir esto es lo que queremos y esto es lo que no. Y ahí donde vuelve al tema de gobierno, el gobierno tiene que ser el garante de estos derechos. Lo cual es dificilísimo, por supuesto, porque cómo puede ser, digamos, si por ejemplo la ciudad de Medellín, dentro de su programa de ciudades inteligentes y sustentables, decide garantizar ciertos derechos de privacidad de los ciudadanos, ¿qué poder tiene sobre que los usuarios que viven en la ciudad se instalen en Facebook y que Facebook los espíe y que sepa dónde duermen cada noche? Es difícil.
Pero bueno, si nos gustaran las cosas fáciles, no nos estaríamos dedicando a estos temas. Y lo segundo, el tema del emprendedorismo. Ok, no es mi especialidad. Creo que esto es un vertical, esto de los emprendedores cívicos, un vertical en el sentido que es un tema de estudio en sí mismo interesante. Lo que yo veo acá es que hay una contradicción, porque hay un montón de iniciativas para generar entusiasmo en la gente, las ciudades empiezan a ofrecer sus datos para que el público empiece a proveer servicios en lugar de la ciudad y gane un dinero por ello, que es como una especie de sueño neoliberal total, porque en algún momento el Estado lo que podría hacer es simplemente publicar los datos y que el mercado se encargue de todo lo demás. ¿Quién sabe? Pero por lo pronto, la verdad es que cuanto más importante es un servicio para la dignidad humana, menos dinero hay para ganar en ello. Porque a lo que voy, hoy en día, ¿cuál es la hot startup que se dedica a proveer agua potable? ¿Cuál es la hot startup que le da gas natural a la gente para que se caliente en invierno? No hay, porque se pierde dinero, son cosas que se hacen o las absorbe el Estado como monopolio natural para minimizar el dinero que va a perder proveyendo ese servicio, o le terceriza el servicio de una empresa que le cobra al Estado, o sea, no obtiene dinero de cada usuario, sino que el Estado le paga un canon mensual o anual y la empresa se compromete a brindar el servicio y trata de reducir al mínimo los costos para ganar algún dinero con ello. Entonces, si estamos hablando de que la información abierta en tiempo real, los insights, etcétera, son como un derecho humano total, importantísimos y necesarios para la vida cotidiana de la ciudad, siendo sinceros, esto indica que se empiezan a parecer a una utilidad pública y ahí no hay mucho dinero para hacer. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué tan sincero sería yo con esto si tuviera una audiencia de 600 jóvenes emprendedores de 25 años que programan en JavaScript y ya quieren meterse a ayudar a la ciudad porque van a ganar dinero? Quizás no me atrevería a pintarles este panorama, pero en el fondo es lo que pienso. Hay que encontrar la vuelta. Sí, la gestión pública es un sacerdocio, esa es la verdad, pero bueno. No sé si, Mike, si esto más o menos satisface tu pregunta. Aquí Diego, Antonio, buenísima la respuesta, che, y sé que es algo que podemos hablar horas y lamentablemente hemos llegado a la hora y no quiero excederme demasiado porque hay mucha gente que tiene de todo para hacer, pero bueno, número uno, agradecerte, che, muy muy bueno que hayas preparado esta presentación, hayas hablado del tema, buenísimos ejemplos. Lo que me queda a mí es crear un foro o grupo de discusión para que sea fácil seguir intercambiando ideas. Ahí, como aclaré en el chat, los que estén interesados en ser parte de ese foro, mándenme un correo a diego.may@junior.com. Así voy a ver la mejor forma de hacer un foro para que sigamos toda la discusión. Número dos, les cuento que vamos a hacer más webinars de estos. Hay una persona que se llama Manuel Aristarán, que también está en Boston, en el MIT Media Lab, haciendo estudios acerca de temas de presupuesto abierto, así que pronto haremos otro webinar y hay varias cosas más que queremos seguir sumando para que este grupo siga tomando ideas y sigamos colaborando y generemos casos. Digamos que la próxima presentación de Antonio hable de casos en Chicago, en Boston y en Nueva York y Los Ángeles, está perfecto, pero que también haya casos de Latinoamérica haciendo cosas muy, muy buenas. Así que queremos lograr que esto permee en Latinoamérica y pegue con fuerza. Así que vamos a armar ese foro para que siga la discusión. Gente, con esto, de nuevo te agradezco, Antonio, espectacular la presentación, mil gracias. Después les voy a pasar el link a los que participaron para que la puedan ver si lo necesitan. Y a todos, como les dije, los que quieran participar de este foro, avísenme, mándenme un correo y bueno, seguimos la conversación. Gente, muchísimas gracias a todos y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Diego. Un placer haber hablado con todos ustedes y seguiremos en contacto. Eso. Chao, Antonio, dale, después te contacto y hoy más tarde. Hasta luego. Bueno, chau, chau.